Cuarto tranco, en el que está lo mucho que vio y oyó contar asombrado el curioso Félix. Volvió el mocito a dar a su vida un rumbo picaresco. Fue a parar a los lodazales de la miseria, entre una turba de galopines, de su misma edad y estofa, y como él de estragadas costumbres, que vivían de lampa y medraban con el fraude y los embustes. Había como una pepitoria de todas las castas conocidas, cada una de distinto color y hablar diferente, con sus modismos peculiares. Mestizos, criollos, barnocinos, mulatos y calpamulatos, zambaigos, cambujos, chinos, cuarterones, chamizos, moriscos, lobos, saltatrás y tornatrás, albarazados, castizos, jíbaros, tente en el aire, no te entiendo y albino. Productos todos ellos de las tres razas, blanca, india y negra, mezcladas una con otra y entremezcladas después en infinitas y complicadas combinaciones, pues el resultante de los elementos primitivos se unía con las mezclas y éstas entre sí, lo que hacía que no hubiese ya denominación posible con que designar a estos seres innominados. Todos estos muchachos léperos andaban sueltos o entre la desarrapada gallofa de la ciudad. Se ponían alas en los pies para alcanzar presto sus latrocinios y portaban lúcidamente idéntica indumentaria. Camisa no la tenían, a no ser que se tuviera la condescendencia de llamar así aquel hilachero negro de mugre y rebosante de piojos. De calzones traían la mínima cantidad posible, y eso solo los pulidos y elegantes, que los demás se daban por muy bien servidos con el trozo de sucio taparrabos que llevaban muy galanos para cubrirse lo que manda la costumbre, que no se vea. Y otros acataban este mandato imperioso, envolviéndose en pedazos de arpillera o en trozos de algo que fue sábana allá por los principios del mundo. Sus pies ignoraron siempre los que eran zapatos. Medias traían las de carne, y sombreros jamás los conocieron, aquellas cabezas despeluzadas, cuyo tupido greñero estaba muy bien habitado de toda clase de animales, como una inexplorable selva tropical. A toda esta taifa mugrosa le doblaban por las noches la fatiga después de su vagabundeo, sin descanso ni tregua por toda la ciudad. Dormían en los quicios de las puertas tan a gusto y con sueño tan profundo que había que soltarles una bomba para que volviesen en sí. Se acurrucaban junto con perros llenos de roña y cascarrias, que jamás se les separaban y dábanles su calor. Con ese juntamiento se hacía generoso intercambio de pulgas. Quien bien duerme, pulgas no siente. Esos perros los seguían en todas sus andanzas, a través de la ciudad, alegres, juguetones. Su mirada contenía más agradecimiento y más sinceridad que un corazón de hombre. Y si hubiesen hablado, habrían dicho cosas agradables y sinceras. Pero los animales han enmudecido después de que los fabulistas los han hecho decir tantas tonterías. También esa cuadrilla hallaba lecho para su fácil sueño bajo los macizos arcos de los acueductos, del de Belén o del que venía desde la Tlaspana a rematar en la barroca caja de agua, en la calle de la Mariscala, a un costado de la Alameda. No elegían ninguno previamente, sino que se echaban debajo del arco en el que les tomaba el sueño, pero siempre tierra o piedra era su cama, en la que tenían por cortina los vientos y por cielo el estrellado. Esto iba endureciendo a Félix, curtiéndolo, al igual que las lluvias y soles, y le ponían un bárbaro contento que lanzaba todas las horas del día. Nada le era difícil, sino fácil y claro. Su pensamiento jamás entró en el interior de sus propias tinieblas. No se preocupaba del mañana y olvidábase del ayer. No tenía temores ni desconciertos, solo un inconsciente optimismo, una sana alegría de vivir. Con 3 ochavos se organizaba una minuta muy competente, pero como casi siempre le faltaban, comían él y sus atláteres, si era que comían, los manidos escamochos, manjas de cerdos que en un pedazo de torcida hojalata les echaban en algún humoso fonducho suburbano, lo que les cerraba temporalmente la boca, abierta siempre en bostezo de necesidad, y les permitía tomar fuerzas para seguir pasando hambre. Pero no sentían jamás indigestión con aquel fárrago que habían introducido al estómago, y bebían agua, eso sí, fresca como lo que más fuera, en cualquiera de las numerosas fuentes que estaban diseminadas por la ciudad para quitar la sed al vecindario, y a las cuales acudían los aguadores, los maestros, como se les decía, con sus desabrochadas pantaloneras, su larga pechera de cuero,
negra y lustrosa con el uso cotidiano, durante años de faena. A la espalda llevaban un cántaro panzudo llamado chochocol, sujeto por sus asas a una ancha correa que detenían en la frente, y también de la misma cabeza les pendía otra correa ya abrillantada, igualmente ancha, de la que colgaba por delante un cántaro ventrudo. Todo el santo día andaba Felicín entre el polvo y el lodo de la calle de las plazuelas, con aquella bullanguera hueste de muchachos de su misma condición picaril. Jugaban siempre con gran griterío al burro o a la malacatonche, a la rayuela, a la divertida Gustaparra, a Doña Blanca, a la matatena, a la cholla, a la mumita, a la locada víbora, a San Miguel y el diablo, a los listones, a la bebereche, a la moruca, a la roña, a las cuatro esquinas, a la rueda del coyote, a la gallina ciega, a la coscojilla, a la cebollita, al higuí, al toro, e infeliz el muchacho a quien le tocaba hacerlo de cornupeta, porque salía bien picado, bien banderillado, coleado y arrastrado por las mulillas, que eran otros chavales que se lo llevaban por los pies alzando una gran polvadera. Con las fenomenales pedreas que organizaban se rompían muy a menudo los cascos y quedábanse por buen rato desatinados, fuera de sentido. Con sus juegos y sus carreras caían de clavado con harta frecuencia en las pestilentes atarjeas de negra agua cenagosa que iban por en medio de las calles, o bien daban los traviesos y harapientos muchachos dentro de las acequias que cruzaban por otras muchas más, y que eran un sucio legado de la ciudad azteca a la colonial. Era el suyo un vivir libre, fácil y descuidado, bello vivir de pícaros. Esta desaforada pandilla de pilluelos recorría toda la ciudad, ganduleando de arriba abajo y de abajo arriba. Se metía por todas partes como la humedad. Hacían siempre groseras travesuras, chocarreándose de los pacíficos transeúntes. Tenían entre ellos clientela fija para sus burlas. Coleaban y manteaban perros, atábanles a la cola botes de hojalata, con los que salían huyendo muy asustados los animalitos, o cohetes de fuerte trueno y gran chisporroteo que los empujaban más y más en su carrera loca con la que iban sembrando el pánico, o bien derribaban discriminando a la gente con la caída intempestiva, lo cual era para los muchachos muy divertida cosa, de las de mucha risa, y todavía más ameno era el suceso si las del bacatazo eran mujeres, porque entonces descubrían lo indescubrible, con lo cual se daban ellos muy buena y larga ración de vista, aunque a veces con lo que les contemplaban a muchas viejas o a encopetadas damas menopáusicas de edificante virtud les quería brotar erisipela. Subía de punto su regocijo si los empavoridos chuchos entraban en las casas con ese fuego prepóspero que les achicharraba el trasputín, con los que hasta echaban humo por las orejas y los hocicos. Era muy de ver entonces los sustos que daban, el ruidoso tumbadero de las macetas que hacía prorrumpir en gritos desolados a las pobrecitas solteronas, porque tenían por definitivamente fenecida la fucsia, la begonia, el agapanto azul y la dalia disciplinada, en que tenían fincados sus íntimos amores de vírgenes apolilladas, porque se atracaron en la virginidad de puro feas, pero que en el hogar representaban la fealdad honesta y humilde. Recorrían las plazuelas y calles suburbanas, por todas las cuales se veían andar libremente, como en campo comunal, vacas, asnos, pencos traslijados y larguiruchos, con más o menos mataduras y en ellas su correspondiente dotación de moscas. Trataban estas pobres bestias de nutrirse con manjares fáciles y livianos, zacatillos y otras hierbas raquíticas que brotaban por ahí. Llenas de esa justa ilusión, iban de un lugar para otro, libres, como sin dueño, a poner sus dientes largos de hambre en los matojos y en el verde de los desmedrados arbolillos, pero su alimentación resultaba quimérica en esos páramos, por los que pasaba el viento alzando grandes espesas polvaredas. Parece que con el propósito generoso de meterles en los hocicos un poco de tierra para ver si les nutría algo, ya que ellas no la comían de por sí desdeñándolas. Había también numerosos cerdos gruñidores, que osaban revolviendo los espesos fangos de los pantanos,
con los que iban sacando borbollones de diondeces. Andaban muchas vacas flacas que trataban en vano de hacer acopio de leche para sus amos, que las dejaban en aquella libertad inútil. Estas plazuelas y calles llenas de inextinguibles léperos, tropel de gente desocupada y vaga, era cuadra y establo para todos los animales de pezuñas, saúrda para todos los cerdos y gallinero para todas las aves de corral. En las siempre terrosas plazuelas se ponían todas las mañanas, muy temprano, ordeñas de cabras y vacas del mejor garbo. Allí acudían los pobres con sus pucherillos llenos de tizne, o los criados de las casas ricas con sus jarras de talavera poblana o de porcelana china, con su gran blasón multicolor, o con picheles de plata maciza a comprar la leche para los desayunos de sus señores. Y de ese lugar se iban presurosos a las porterías de los conventos de monjas a buscar los ilustres molletes de yema, las semitas de manteca, los panqués, los escotafíes, los áureos rodeos, las amarillas pechugas de ángel, el franquipán, los bolillos de almidón, los encanelados rosquetes, las leves hojaldras de muchos faldellines, u otras fragantes maravillas para que hicieran cumplidos acompañamientos a los eminentes tazones de chocolate. En esas mismas plazuelas se establecía más tarde sitio de carros, estos generalmente cojitrancos, regidos casi siempre por un fosco troglodita. También se estacionaban coches, los pesados carruajes llamados de Providencia, que por asientos llevaban unos como fofos sofás, y en cuyas tablillas se solían subir los muchachos, a hurto del cochero, quien al descubrirlos les vaciaba su cólera a puros chirrionazos, que abrían surco en las calles, en las carnes asoladas, y además les echaba palabras mayores, con las que dedicabanles un violento recuerdo a la madre que los pariera. Lo que importaba un bledo a los pilluelos, no se daban por agraviados porque no sabían ni a quién iba a tocar esas ardientes maldiciones, pues desconocían a la señora en quien los inyectaron y que los aventó al mundo. Y aunque le conocieran bien no irían, de seguro, a hacerle las cosas feas que les mandaba el brusco Automedonte, que ejecutasen en ellas, infringiendo el sexto mandamiento de la ley de Dios. Félix y su harapienta hueste se lanzaba en polvoroso tropel, como dice el distinguido colega Virgilio, a la plaza de Santo Domingo, calva de hierba y de flores, y lampiña de arboledas. A toda esta patulea le gustaba mucho ir a ese lugar, tanto porque el portero del convento dominicano solía darles algunos relieves de la comida de sus paternidades, en los que casi siempre pescaban cosas suculentas, que eran para ellos el non plus ultra de sus sueños gastronómicos, como porque divertían su hambre trasnochada al andar entre las numerosas recuas, carros y carreteras que en gran número llenaban esa anchurosa plaza. Muchas veces algún caballo, al son del medio relincho, les descargaba dos coces. Saltaban ágiles por entre pesados cajones llenos de géneros, por entre olorosas churlas de canela, por entre tercios de azúcar o de morena panocha, piloncillo que también se le decía, por entre trincheras de costales de trigo, de maíz, de cebada o de harina, que emblanquinaban en torno a buena porción del suelo. Gran bullicio y parlería traían allí entre las áreas los rancheros de pintoresca indumentaria, alegre de colorines, los arrieros, recueros y comerciantes de toda laya, que iban a registrar sus mercaderías y a pagar sus derechos al fisco en las oficinas de la Real Aduana, enorme y rojo caserón de Tezontle, muy blasonado, con amplios patios de anchos corredores, con su gran escalera señorial de 2 subidas, con 1000 dependencias llenas de empleados de manguitos y montera, perdidos con sus plumas de ave entre montañas de papeles. Edificio construido por el Real Tribunal del Consulado, frente al umbroso y achaparrado Portal de Oñate, en el que se decía que andaba por las noches, sonando sus espuelas, el fantasma de un sanguinario conquistador, envuelto en amplia capa y tocado con sombreros de largas plumas blancas. En la plaza de Santo Domingo se deslizaban los mismos desordenados escuadrones de pícaros,
los mismos pobres fingidos, los mismos vagos y las mismas deshonestas taimadas viudas que pululaban por la plaza mayor y los patios del palacio, la eterna y humana representación de los pecados capitales. Entre esta animada confusión encontraba a Fericillo y sus constantes acompañadores, con su eterna godería, algo apetitoso con que apaciguar los rugidos furores de su estómago, pero con eso solamente se despertaba el hambre. No la mataban jamás, apenas les quedaba medio muerta, próxima a la resurrección. No dejaba de alentar sino hasta que iban los míseros a engullir los revueltos escamochos con los que solían regalarlos en varias tabernas y en tiznadas y malolientes almuercerías, negrura y peste que ellos también poseían con eminencia en sus carnes y en las flotantes hilarachas con las que no lograban taparlas. Ávidamente se metían a puñados en las bocas esa asqueante comistión y se paladeaban con él como si estuviesen gustando la refinada exquisitez de un manjar o rosquillas y almendrones de azúcar. A pan de 15 días, hambre de 3 semanas. Con lo que se nota haber algunas cosas tan repugnantes de suyo que para arrostrar a ellas es menester que estreche mucho la necesidad. A veces les daban monedas de cobre a alguna dama, de las que acudían a ganar sus jubileos a la iglesia de Santo Domingo, seguida de sus galanes y devotos que lo eran más de sus gracias que de las indulgencias papales. Iban también los carlanguientos muchachos a divertirse con juegos muy nobles, como que eran a base de zancadillas y bofetadas, y a garbear su pitaza diaria, eternos garganteos, por los mesones más bulliciosos de la ciudad, como era el de Puñal, el de las Ánimas, el del Ángel, el alegre de los 5 señores, el del Chino, el de la Herradura, el de Don Rufo, el de Parque del Conde, el de los 7 príncipes, el de la Serafina, el de la Pájara, el de San Cayetano, el de San Juan Evangelista y otros más, con pías designaciones de santos o con nombres pintorescos y expresivos. Además del rótulo con el que se designaba la casa pintando encima del portón, estaba la tablilla con el advenimiento sabido: hay paja y cebada, el agua se da de balde. Todos estos mesones tenían anchos zaguanes cuyo empedrado resonaba constantemente al golpe de las cerraduras de las bestias, las bien enjaizadas caballerías de los señores y de sus escuderos o criados acompañantes, las mulas de los pesadísimos coches de camino, o de las conductas, los atajos de burros, símbolos de la sumisión paciente. En uno de los muros del zaguán se ponía ya un crucifijo, siempre de feísima facha, o ya la imagen de su santo, si éste no era el que le daba nombre a tal posada, y lo adornaban con flores de papel para que tuviera mayor duración que las naturales, y lámparas de aceite o velillas de cera que le donaban los trajineros con el propósito de que les diese buen suceso en el camino, los librara de los ladrones o de acometidas de indios bravos, que solían escapelar las cabelleras para traerlas en sus andanzas como preciado trofeo. También era en el zaguán estaba pegada en una tablilla la tasa o arancel de los géneros que se vendían y de los servicios de que se hacía prestación, porque desde tiempo muy antiguo ordenó el ayuntamiento que se pusiera ese aviso en sitio bien visible de los mesones, ventas y paradores, y para el que no lo hiciera así habría sanciones. Pero los dueños de estas casas, taimados bergantes, para burlar el ordenamiento municipal y cobrar a su puro antojo, lo clavaban en lugar bien alto, en donde no era posible que lo leyera nadie, ni el de ojos más linces, y así estuviese con letras gordas y grandotas, y además no ponían debajo de él los muy maulas, silla ni banco, ni menos escaleras en que se trepasen para saber su contenido. Y así los viandantes ignoraban siempre la razón de lo que se les había cobrado. Ya se sabe que, hecha la ley, se hace la trampa. El patio siempre vastísimo, empedrado, igualmente ya con losas o con piedras redondas, de las de río, en el centro la fuente más larga que ancha, para abrevadero, y en torno el corredor amplísimo con techumbre de vigas sostenidas, ya de postes, ya por cuadradas columnas de piedra. Se accedía a los aposentos por recias puertecillas que abrían de trecho en trecho, con grandes números negros encima del umbral. En un rincón había albardas, almartagas
enjalmas y ataarres puestos en largas estacas ringladas en los muros y soltaban al aire el tufo constante de sus cueros mal curtidos y el del sudor de las bestias que tenían adherido. Adosado a la pared daba vuelta por todo el corredor un poyo en el que sentábase a conversar los recueros, arrieros y tratantes, pláticas, las suyas llenas de roncas, reniegos y porvidas, y también de chocarrerías, o escuchaban allí las cosas apacibles que narraba algún clérigo contenciado manteo que había venido a México a ponerse alguna capellanía o a solicitar congrúas, o bien las historias fabulosas que referían estudiantes sopitas, o de brodistas, o de aquellos otros capigorrones y calvatruenos que todo lo fisgaban y de todo hacían burla y pasatiempo, y acudían a la posada a ver a algún pariente o amigo suyo que llegó de sus tierras, o bien iba allí por estar entretenidos con alguna moza del mesón, y asistían puntuales en busca de carne, tanto de la del cuerpo como de la que de ella sustraían de la cocina, para calmarles con entrambas sus dos hambres insaciables. Referían estos desenvueltos pollastros groseros lances con mujeres, con los cuales sacaban a los arrieros y mozos de mulas grandes y caudalosas carcajadas, o narraban otros sucedidos chistosos y picantes, aventuras imaginadas con buen ingenio, porque tenían todos ellos una refinada aptitud para idear intrigas, a las que adornaban con celajes, leyendas, martinetes, estrellas, patrañas, dijes y poleos, que todo el concurso admiraba babeando de puro embeleso, pues cuanto más gorda era una rueda de molino, tanto más aprisa la comulgaban. Relataban chistes obscenos, anécdotas picantes, y sabían manejar encendidos retruécanos. Félix oía maravillado, sin parpadear, casi sin cerrar la boca, todas aquellas historias fabulosas, dichos, lenguarajos y palabrotas, con la atención de un buen estudiante en cátedra de su agrado. Grande la sed y el lontanar cercano. En un cuartucho, cerca de la entrada, estaba el huésped, por lo general gordo y lento, pero siempre con ojos escudriñadores y sagaces, lleno de adagios, de picardías y de mañas sutilísimas, por lo que bien podía dar al más ladino 3 y raya, y aun así le ganaba con ventaja, trocándole grato por demonio. En una mesilla vieja tenía el libro de registro, resobado y pringoso, en el que iba sentando los nombres de los que descabalgaban en su distinguido establecimiento, el número y señas de los animales que traían, las cantidades de pastura que a diario les servía, los cuarterones o almudes de cebada que mojaban o hervía previamente para que abultara más, y a pesar de este engaño todavía mal medidos pero siempre bien cobrados y que sacaba de una hondísima y oscura bodega que hallábase al fondo del patio, cuyas llaves no se les despegaba jamás de la pretina, al lado del cuchillo cachicuerno o de aquellos otros que solía llamar jíferos. Las habitaciones de piso enlosado o de solo apisonada tierra, pocas alhajas eran las que tenían. La principal, una cama formada por 2 bancos, que sostenían unas tablas lo más horizontal que les era posible, sobre las que se echaba el colchón, ético y estrujado, con leves indicios de lana, y más parecía por lo duro que era que estaba relleno de piedras o de nueces, y lo cubrían sábanas burdas, como de arpillera, ya tan sutiles como una argumentación escolástica, y que habían servido a más de 50 pasajeros después de la última vez que fueron lavadas. Había sillas de inseguro equilibrio y a veces hasta algún tapetillo de isle que aún prestaba servicios medianos, a pesar de que donde no estaba roído se hallaba costroso, manchado con sospechosos churretes de todos colores. A veces veíase por ahí alguna mesilla coja, derrengada, pero útil todavía para echar un rentoy, unas quinolas, unas cuantas manos de pintillas o de birlonga, o de cualquier otro juego del pasar, de los sangrientos, o algún flemático y desabrido, como el de la polla, el ganapierde y el de la maribulla. Alguna de estas sillas de tule que habían llegado a una maltratada vejez se habilitó honrosamente de mesa de noche para poner las pajuelas junto con la chorreada vela de cebo en su candelero de barro, y estaba un banco
de altas patas llamada burro, cosa importantísima, indispensable, en el que se echaban las bisazas de camino y las montura, y se colgaba de los palillos que hacían las veces de orejas, las espuelas, el freno, la cuarta, el bozalillo y además y demás atalajes. En la encalada pared, encalada haría como una centuria, por lo que era ya un blanco amarillento, una cruz de madera, con su palma bendita, alguna imagen de la guadalupana, o del señor de Chalma, o del Esquipulas, o del negro del veneno, de esas de mala estampa, y una percha para colgar las tiesas calzoneras de tapabalazo, el cotón de cuero, la chaqueta con alamares, el sombrero jarano de anchas alas, con apretada gruesa y retorcida toquilla ya plateada, ya dorada, que subía hasta lo alto de la copa, baja y redonda. Había habitaciones mejor aderezadas, con un lujo que rayaba en la opulencia, con destino a personas de su posición que bajaban en altos en esos destartalados mesones. Más lana poseía el colchón, las mantas menos burdas, y por ende con algo más de trama, pero casi no había diferencia apreciable en las pulgas y chinches bravas, que eran las mismas que habitaban en los otros cuartos, con idéntica y feroz habilidad para el piquete. Eran inteligentísimas todas ellas, con admirables conocimientos de la anatomía humana, y además sabían bien los lugares en que mayor molestia causaba su indeseable presencia. Casi devoraban a diario un payo entero y verdadero. No se extinguían con nada, así les echaran lo que les echasen, a pesar de que había eficacísimas oraciones para conjurarlas, con el fin de que no picaran y se estuvieran quietecitas. Los mesoneros habían tomado el humanitario acuerdo de fomentar la cría de cucarachas, con el loable propósito, Dios debe habérselo tomado en cuenta, de que se comiesen ese maldito animalero que no dejaba dormir. Inútil empeño. Las cucarachas estaban acobardadas ante las chinches, parece que les tenían un miedo cerval, o al menos se hacían las disimuladas, y dedicábanse pacíficamente, sin estorbos, a engullir los comestibles que traían los viajeros, y era un positivo milagro que no se hubiesen aficionado a chuparle la sangre. Eso sí, tenían las camas su pomposo rodapié, de puntas de gancho o bien de almidonados solanes, sus alegres colchas de cutí o de listadas zarazas o cambayas, o ya unos cobertores de mayor lujo de terciopelo o damasco, que mostraban haber sido cortinas de buenas casas en tiempos pasados. También eran limpísimas sus almohadas, dos grandes, que llamaban traveseros, y también travesaños, y otras dos más chicas, y muchas veces una tan pequeña como un acerico, propio para que se descabezara un sueño un niño Jesús, y todas ellas llenas de randas y relindos sepulcros blanqueados, pues debajo de esa nitidez estaba el temible vidrio de chinches y de pulgas, que organizaban temerosos cónclaves para tratar del importante negocio de su alimentación, preocupación universal, y de allí salían decididas para atacar en masa, causando copiosas pérdidas de sangre. Se rascaba la gente hasta desollarse, y entonces en las desolladuras, con un perverso refinamiento, satisfacían sus ansias gastronómicas, y a pesar de las uñas que iban a tratar de ahuyentarlas, volvían con su acometividad a los lugares de su preferencia. Ya no picaban, sino que mordían con iracunda satánica. También en esas estancias solía encontrarse una mesa pequeña de gruesas patas torneadas, obra tosca de un carpintero. De lo blanco cubríala generalmente una carpeta de indiana, y hasta tenía tintero de loza con sus respectivas plumas, aunque ya muy pelechadas por el largo uso, y la indispensable vela de su candelero de cobre, con sus grandes despabiladeras de caja. Debajo de la cama se hallaba el vaso de loza de la Puebla, que se destina para cosas privadas, pero necesarias, las que tenía que ir a despechar los cuatro vientos del corral, los que paraban en cuartos de menor precio y que carecían de esa manuable comodidad. En un rincón, el cofre o petaquilla, ya michoacana, desteñida y descascarillada por los largos años de servicio, o bien de esas de recios forros de cuero crudo, claveteado de tachuelas doradas, con las que se formaban mil complicados dibujos. A veces esas cajas eran peruleras, o de las Filipinas, también solían haber recubiertas de corlobán rojo o verde oliva, con flores pintadas y con todas las orillas guarnecidas con ancha banda de latón brillador.
Las imágenes de estas habitaciones eran de mejor facha. Hasta había increíble lujo, una alfombrilla, aunque descolorida y calva, y además indiscreta porque estaba enseñando su recia trama de tripe, y también otro inusitado lujo, una palangana de estaño, en la que cabían algo más de 3 buches de agua, destinada a lavar la cara y manos, cantidad suficiente para ese menester, y junto el fuerte estropajo de iscle con el jabón de puerco, amarillo y grasoso, ya en una bandeja de cuerno, ya en un tecomate michoacano rojo, con ancha cenefa azul y un patito blanco en el fondo. Colgada de un clavo se veía la toalla de nido de abeja, para enjuagar la leve humedad que apenas se detenía en los rostros y en las manos, con la que los viajeros creían que se les quedaba más limpias que la de Pilatos. Se contaban arrimadas a la pared hasta 6 u 8 sillas de tule, de las verdes de pera y manzana, para las visitas que tenían los viajeros que allí se apeaban, las cuales siempre llevaban algunos de aquellos ávidos insectos, a cambio de los que solían traer, pero que de seguro no estaban tan bien amaestrados como los de estas fementidas posadas, llenos de arte y astucia, por lo que las tales eran verdaderos y temibles purgatorios. Por causa de estos asquerosos insectos había perpetuos dimes y diretes entre los viajantes y el mesonero. Este les había asegurado per signum crucis que en sus limpios aposentos, como en el cielo, no tenían cabida ningunos animales. ¿No decía usted, señor, que no lo sabían ni por soñación? Acabo de encontrarme una chinche enorme. Mire, ahí está donde la maté. ¿Una? Bah, una no es ninguna. ¿Y todas estas otras que están allí amontonadas, qué dice? Hombre, ¿cómo mató usted una? Estas que estamos viendo muy sosegaditas vinieron sin duda al entierro de la otra pobrecita que dejó de existir. Otra ocasión le dijo al huésped, uno de los que se aposentaban en su casa. Oiga, tío embustero, venga a mi cuarto para que vea una chinche que está en la almohada muy quitada de la pena, haciéndose tranquilamente la digestión de los cuartillos de sangre que anoche me extrajo, aprovechándose indebidamente de mi sueño. Fueron al maula, el maula del posadero y el quejoso, y en efecto contemplaron ambos el animalito que estaba abultado como un cojín por todo lo que tenía dentro. ¿No decía que no? A él la tiene usted, que se cae de gorda. Esto es enteramente nuevo para mí. Nunca había visto esos bichos en mi posada, porque no pernoctan en ninguno de los colchones y buenas camas que hay aquí. Esto no es más que una pura casualidad. Pues voy a levantar este colchón, ya está. Y esta que está ahí, ¿qué es? Chinche, ¿verdad? ¿O acaso cree usted que es pez, ave fénix o un alfeñique? Sí, ciertamente es chinche, no lo dudo. Es una casualidad que se encuentre en este lugar. ¿Y esa otra? ¿Y la de más allá? ¿Y aquellas que corren? ¿Y esas que están durmiendo? Señor, le repito que esto no es más que una casualidad, una pura casualidad. Usted puede ver las camas de los otros cuartos. Pues entonces mi cama es la única que está hirviendo de casualidades, y me voy a otro mesón porque entre las chinches y yo siempre ha habido una total incompatibilidad. En el vasto mesón al que iba Félix a buscar con los de su campanta juegos y comida, oyó bien un atardecer que un caminante bien trajeado le preguntó al dueño para saber si le convenía quedarse o no quedarse en la casa. ¿Tiene usted chinches y mosquitos? Sí, los hay ciertamente, pero no son míos. Si usted quiere puede llevarse los que guste. No me pertenece ninguno de esos animalitos. Y el muchacho, agudo y entrometido sin que nadie lo pidiera consejo, le dijo al viandante: Lléveselos, señor, lléveselos, no sea tarugo. Son muy pocas las cosas que hay en el mundo de que se puede ser dueño plenamente y que no se las disputen a uno, ni se las envidien. Por lo general se ponía más de una cama en los cuartos de estos clásicos mesones o paradores, 2, 3 y aun 4, una en cada telarañoso rincón. Cuando en México se celebraban fiestas a las que acudían forasteros de esos rumbos del país, gente escogida, huraña y silvestre. Entonces el mesonero acomodaba en esos aposentos a muchísimas, por grupos, por series, por manadas, y pasaban días con notables descomodidad, echando de menos la cama, la comida, el silencio y sosiego de sus casas. Por eso se dice en un adagio que al salir de la posada es la mayor jornada.
Llegaban coches de camino polvorientos y pesados, ya forlones amplísimos, ya bombés de muelles sopandas, unos y otros forrados con resistente lona blanca. De lejanas tierras llegaban en esos carruajes lindos y bizarros, con sus lucidos trajes de camino y provistos ya de sus antojos, o bien de sus papaingos y quitasoles, para defenderse de los rigores del sol. Damas cortesanas de ojos entreyeros, muy sonantes de sedas, que venían a dedicarse en México al dulce pendoneo, buscarle buenos marchantes a su cuerpo muy trabajado y práctico en lides de amor. Unas bajaban solas a revolotear por su cuenta y a gusto, y otras austeramente acompañadas de sus señoras tías o madres postizas, que abarcaban todo un mar de astucias, engaños, taimerías y habilidades. Eran todas ellas excelentes celestinas y habilísimas en enmendar o tremendar doncellas, así como en oficiar de parteras, ligar corazones, zurcir voluntades, reunían hierbas y eran curanderas y ensalmadoras, sabían hacer bailar el cedazo, echar las habas y decir las oraciones de Santa Marta, San Erasmo y la prodigiosa de la Estrella. También muchas señoras y doncellas arribaban en esos carruajes a la capital del reino a cumplir mandas devotas o a hacer ofrecidas novenas a Nuestra Señora de Guadalupe, a la Virgen de los Remedios, al Señor del Buen Despacho, al de Santa Teresa, al de Burgos, al de los Conquistadores, o a otras imágenes milagrosas de iglesias o conventos. Muchas veces venían estas mujeres por piedad o devoción, pero también repetidas ocasiones ese viaje era para acudir a devaneos y concertados amoríos que les impedía tener en sus pueblos y lugares el austero recato de la vida familiar, y se trasladaban a México a despacharlos a su gusto, sin conocidos que las fiscalizaran. Por esto, Fray Juan de la Cerda, en su libro intitulado Vida política de todos los estados de las mujeres, folio 16, exhortaba a las madres a que no enviasen a sus hijas con sirvientes ni escuderos a devociones y romerías revueltas, tapadas y hechas cocos, porque no acaezca que vayan romeras y vuelvan rameras, y que vayan a ganar perdones y traigan cargazón de pecados. Y Fray Gabriel Telles, Tirso de Molina, por otro nombre, escribe en la escena 10ª del acto 3 de su linda comedia, Por el sótano y el torno: estas novenas de hogaño suelen volver intereses, novenas de 9 meses, cuando las hacen el engaño. También llegaban a estos bulliciosos mesones personas de calidad y rango que viajaban ya solas o con sus deudos y relacionados, y siempre con la escolta de sirvientes, hombre de su pan. Venían a México cuando por curiosidad de conocerla, cuando por negocios públicos o particulares, y descendían a la puerta del mesón o bien en el patio del mismo, por escalilleras de anchos peldaños para asegurar en firme la pisada. Debajo del vehículo estaba la vaca, que no era sino el depósito en el que se metían los almofreses, canastones, fardeles, altos colotes de carrizo, líos de mantas y porción de cosas más de las que se utilizaban para tener algún regalo cuando se acampaba al raso o en los sórdidos paradores del camino. A veces todo este equipaje se amontonaba detrás del estrepitoso almastote en los que se llamaba tablilla, para colgar debajo la movible hamaca en cuya incomodidad acomodábanse los criados que acompañaban a los amos en viaje tan arriesgado. Como casi quedaba al ras del suelo, es de suponer las mojaduras ese infeliz gente al pasar por ríos o simples arroyos aún de los de escaso caudal, y como quedarían cuando se cruzaba por ciénagas y aguasales. Siempre llegaban muy cubiertas de tierra, por ser enormes las que levantaban constantemente las ruedas del carruaje y las patas de las bestias corredoras. Casi era tanta la que traían como la que les iban a echar en la sepultura encima de sus cuerpos difuntos. El vehículo venía escoltado siempre por mozos decididos, bien montados, bien armados, para defender a sus señores de los asaltos de indios o de intempestivos ataques de ladrones, tulices en jerga de ahorrieros y caminantes, que no eran bastante a terminar los castigos constantes y rigurosos de los de la cordada. Los festejos a los que acudían los fuereños eran los de las vistosas juras reales, los que se hacían por nacimientos de infantes, bodas de soberanos y entradas de virreyes, y como si también fuera festividad, los autos de fe,
en los que tenían grandes ganancias espirituales los fieles cristianos que presenciaban las quemazones de herejes y hasta para obtener mayores indulgencias traían desde sus ciudades, pueblos y o los lugares para las santas hogueras del castigo cargas de zarza, de ocote, de fácil llama, de encino y de otras leñas. Importante festejo era el del Corpus Christi, tan lleno de boato, en el que la ciudad alborozábase toda entera en esa fiesta del Señor. Ese día se llenaba México de un entrañable olor de rosas, unido al de buenas hierbas del campo. De los fragantes armarios y de las arcas salían los afiligranados peinetones de carey y de plata que se erguían sobre los peinados de rizos, de copetes y de cocas. Los trajes vistosos, los de las grandes ocasiones, los de terciopelo, los de tisú, los de armuicines, los de brocado, los de jametes, los de tabiés con encajes, pasamanerías, abalorios, trenas y orifes, los grandes tápalos bordados en China, junto con los mantos de sutiles encajes, conservando todo ello entre leves fragancias de sándalo o de habas toncas, de las arquetas o de los cajoncillos de los vargueños y contadores, se sacaban las alhajas relucientes de pedrería para llenar con sus fulgores las manos, los pulsos, las orejas, los cuellos y los pechos. La gente del pueblo, si en esa ocasión no se ponía traje nuevo, lucía al menos el de los disantos, con fragancia de membrillos o de alucema del arca en el que estuvo guardado. En todas las calles había diseminados perfumes y se aderezaban con primor y celo con arcos de verdura, con banderolas, con grimpolas que se revolvían en el aire, con sonantes cadenetas de papel de colores, salían a los balcones tapices, reposteros, colgaduras, paramentos de damasco, junto con tibores, espejos, adornadas jaulas de pájaros, que no cesaban de cantar, cornucopías y platería. El suelo estaba cubierto de hinojo, de tomillo, de romero, de cantuhueso y de flores, para que bajo el palio refulgente pasara nuestro amo, en su gran custodia de oro, entre cánticos y barrocas humaderas de incienso, que ablandaban dulcemente el alma y subían lágrimas a los ojos. Otra de las festividades que atraían mayor número de fuereños eran las de Semana Santa, en las que se prohibía por las calles todo tránsito rodado. Estrenar en estos días traje suntuoso era costumbre, vieja venida de muy atrás, establecida solo para la presunción exhibita del señorío opulento, que la gente del pueblo o lavaba y planchaba sus ropas del diario traer, o se las hacía con humildes zarazas, chitas, cambayas, crehuelas, frisas, bellorines, o cuando más de vistosos veludillos o flebes tiritañas que entraban al alcance de los escasos dineros de su pobreza. En las imponentes ceremonias de las iglesias, en las largas procesiones siempre deslumbrantes por las calles, con cristos lacerados, dolorosos santoentierros, acudían tan gentío que no quedaba alma viviente en los hogares. Las rúas estaban de mar a mar. Con todo esto los mesones allegaban grandes haberes, quedaban opulentos los huéspedes de las pagas, los criados con las propinas y alguna moza de servir con algún hijo en cierne. El lugar a todas luces más importante en estas posadas era la cocina, grande siempre como de convento de frailes jerónimos o de colegio mayor, y en las que podían tomar el pienso hasta 40 personas. Tenían su gran brasero rojo del que subía el humo de olorosa leña de pino, que se escapaba por entre el hollín de la campana hacia el cielo de alegre azul. Borbollaban en el fuego las panzudas ollas en las que se cocía la abundancia maciza del puchero, sostenidas por trevedes o tenamastes de piedra, o más bien dicho, sesos, que así es como se llaman en buen romance. Las que no ponen seso a la olla no lo tienen en la toca, dice un refrán castellano. Y se les oía un grato ronroneo y se les miraban unas ligeras nubecillas blancas que difundían deliciosos olorcillos que alegraban los olfatos. En las paredes se veían las ristras de ajos, las cuelgas de chiles colorados, secos y crujientes, las mancuernas de mazorcas hechas chicales para los días de Cuaresma. De una soga ya negra, de tan pringada por las moscas y que iba de muro a muro de los dos que formaban esquina, colgaban muy orondos los encendidos chorizos, las largas longanizas y la morcilla. Oh gran señora, digna de veneración. Y del techo pendían egregios y gigantescos jamones. También
Colgadas de los muros tiznados se veían cazuelas de todos los tamaños imaginables, desde las más pequeñas vidriadas, en las que apenas sí cabía un huevo frito, hasta las enormes de 2 asas enhiestas, hondas como peroles, para guisar los guajolotes enteros, y estaban otras todavía mayores para las sabrosas fritangas de bodas, a más de casos grandes y chicos, de un sinnúmero de picheles de cabida diversa, y de jarros de todas las formas y tamaños que hacían presentir el perfume adorable del barro fino, y con los que se formaban en la pared cenefas, hondas, 1000 dibujos graciosos. En un rincón, las orondas tinajas del agua, resudadas siempre, y la destiladera de piedra, que con un claro son dejaba caer en la colorada y panzuda olla de Guadalajara, su rítmica gota que parecía iba marcando el compás a algo desconocido e invisible. En el testero principal, la alacena grandísima, con burda loza de Puebla, de Los Ángeles, de Oaxaca o de la Ramiada de Guanajuato. Había cuchillos y cucharas de estaño o de alquimbre para uso solo de las personas de calidad, que los más se servían ágilmente de los 5 dedos de la mano. Las tazas y platos más finos de la casa estaban puestos en fila multicolor, en el rebellín, o sea, el saliente de la campana del brasero. Trajinaban sin parar, haciendo sus guisones, las sucias maritornes montaraces, con gran tufo cebollero, además del suyo propio, que soltaban sin ninguna dificultad al más leve movimiento de sus cuerpos sin baño, y que sabían con gusto de las lujuriosas brutalidades de los arrieros y zafios mozos de mulas. Hasta la calle salía el festivo chirriar de la manteca con la grasa y picante fragancia de lo que se guisaba. Se oía un blando batir de huevos y el afanoso tortear de las molenderas, que hacían las grandes y redondas tortillas que se doraban y esponjábanse en los comales de barro, a los que ponían una trémula orla, la llamaban las llamas de la lumbre que estaban debajo. Trascendían el tocino, el jamón y el chorizo fritos, la carne asada en las brasas, así como las alcomanías, cominos, anís, azafrán, clavos, pimienta, que ponían su acento pronunciadísimo sobre el olor de las viandas, exaltando sus exquisitas suculencias para el gozo del paladar. Los olores que de allí emanaban hacían levantar las cabezas a los perros que iban por la calle, lentos y trotando con tristeza humana en los ojos, y que en todas las esquinas alzaban la pata para desaguar después de oliscarlas, y los lindos aromas que salían del mesón los jalaban hacia adentro, como si los tirasen como fuerza de una cuerda. Si esto hacían esos animales, es de suponer la rapidez con que entraría aquella taifa de muchachos famélicos. Los guisados que olorizaban el aire aflojábanles las glándulas salivales. Siempre, ya lo sabían, encontraban en el mesón la cazuelilla del caldo, el taco con carne, el tieso pambazo y el desbocado jarrillo con leche aguada o con tepache, o bien tortilla fría con solo chile, porque eran de buena entraña, aunque maldicientes, aquellas fregonas indómitas y selváticas, y no parecía sino que les daban perlas a los muchachos, según era el gusto con que todo recibían. Esos mesones eran lugares ruidosísimos, llenos siempre de un constante trajín de arrieros mal hablados, con largas pecheras guaymadelecidas que venían con sus largos atajos ya con platas de los minas o conduciendo variadas mercaderías con destino a las ferias famosas del país. Por las noches, ya en sosegada paz, contábanse prolijamente los incidentes del camino, o sacaban el desencuadernado para jugarse algunos pesos, o tenían grandes retosos con las maritornes, que, aunque grasientas y hediondas, no les parecía mal para el deleite de sus mezquinos camistrajos. Ellas les daban palabra de que los irían a ver esa noche en sus cuartos para refocilarse plácidamente, y siempre la cumplían, así la dieran en un monte sin testigos. Había entre los arrieros vino y guitarras jaraneras, con sus ágiles trinados acompañaban canciones en las que se decían los afanes, celos, las acedías, las esperanzas de su cuita amorosa, y como Félix y los suyos querían estar siempre en primera fila para gozarlas a todo su gusto y sabor, sin perder detalle y aprender buenos voquibles y frases finas, en muchas ocasiones les tocaba, si no una limpia bofetada, cuando menos tenían que aceptar un empellón, que es de suponer la magnitud que tendría como salido de aquellos fuertes brutos peleoneros.
Se metía esta patulea con el mismo loable fin de dar al vientre algún gustillo. En los amplios corrales en los que se encerraban los trenes de carros y bestias, no me refiero al decir esto a los asemileros, sino a sus animales, sitios que eran un complemento de los ruidosos mesones y en los que jugaba aquella caterva de harapiensos entre los carros que tenían polvo de todos los caminos, o se montaban en las mulas, aprovechando somera distracción del cuidador de los macheros, para ejercitar sus innatas aficiones hípicas, y así era como recibían costaladas formidables o sacaban descalabraduras de consideración al tirarlos las mulas rejegas, que no sabían de jinetes menos aún de nancas, o porque les hacían pelos para que les respingaran. Sus ropas salían de esos trances con más desgarrones, entendiéndose por tales no las hilachas y flecos mugrosos con el que andaban cubiertos, sino el vestido de Adán con el que vinieron al mundo, que traían con desgarraduras constantes y sempiternos costurones, pues entre toda la pandilla no se reunían completos ni una camisa ni un calzón. Sobre sus costras y roñas les escurría la sangre, en las que se daban baños muy salutíferos piojos y pulgas. Y también las preferían al estiércol, las moscas que andaban zumbando errabundas en las caballerizas de olor agresivo.